Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 23. La letra original de este himno es un poema escrito por la fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy. Leeré el poema. Bendita eres, Navidad, tu luz nació donde jamás podrá triunfar la tempestad. Amado Cristo eternal, ni la canción ni el dulce llanto maternal para ti son. De vida, idea eres tú, el que en Belén en carne vio la luz del sol, tu sombra fue. Rayo de vida y de amor, no hay muerte en ti. Verdad que por encima estás de lucha y mal, de toda mancha y credo cruel en nuestro andar. Tú nuestro firme apoyo, fiel Señor, serás. Himno número 23. Leeré de la Biblia, primera a los Corintios. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella.
Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre, único, adorable. Venga tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 151. Leeré el primer verso. Callado, reverente, voy hacia ti, Señor. Al corazón has dado amor y humildad. Contigo en comunión,
Mi pan y vino eres. Me sanas tú, Señor. Me sanas tú, Señor. Himno número 151, 151. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios estarán en línea y en la iglesia. Estamos siguiendo las recomendaciones del distanciamiento social y les pedimos usar la tapaboca. Tenemos clases de la escuela dominical en línea para niños y adolescentes todos los domingos de las 11 de la mañana hasta las 12. En estas clases gratuitas los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si conoce a niños o adolescentes que pueden estar interesados, favor de mandarnos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa radial El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Para más información de las actividades de la iglesia, visite nuestro sitio web thirdchurchnyc.com.
Ahora leeré los artículos de fe del Manual de la Iglesia Madre. 1. Como adherentes de la verdad, tomamos la palabra inspirada de la Biblia como nuestro guía suficiente para la vida eterna. 2. Reconocemos y adoramos a un solo Dios supremo e infinito. Reconocemos a su Hijo, Cristo único, al Espíritu Santo, o Consolador divino, y al hombre a la imagen y semejanza de Dios. 3. Reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la comprensión espiritual que echa fuera el mal como irreal. Pero la creencia en el pecado se castiga mientras dure la creencia. 4. Reconocemos la expiación de Jesús como la evidencia del amor divino y eficaz, que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús, el mostrador del camino. Y reconocemos que el hombre se salva mediante el Cristo, mediante la verdad, la vida y el amor, como lo demostró el profeta de Galilea al curar a los enfermos y al vencer el pecado y la muerte. 5. Reconocemos que la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para elevar la fe a la comprensión de la vida eterna, o sea, la totalidad del alma, el espíritu y la nada de la materia. 6. Y prometemos solemnemente velar y orar por tener en nosotros aquella mente que estaba también en Cristo Jesús. Hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. Y ser misericordiosos, justos y puros. Para los que desean hacer una donación, le pedimos su colaboración con distancia sana. Hay recipientes a los dos lados de la iglesia, o si prefieren podrían hacer su donación en línea por medio de la página web de Tercera Iglesia. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Un pan, un cuerpo. Un solo Señor, una copa de la bendición en nuestra propia diversidad, un cuerpo somos en el Señor.
Señor, una copa de la bendición en nuestra propia diversidad. Un cuerpo somos en el Señor. Dones sin par, obras sin fin, más uno en el Señor. Un pan, un cuerpo, un solo Señor, una copa de la bendición en nuestra propia diversidad. Un cuerpo somos en el Señor. Granos de trigo se cosecharán para formar un Un cuerpo, un solo Señor, una copa de la bendición en nuestra propia diversidad. Un cuerpo somos en el Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 20 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es sacramento. El texto áureo es de Números. Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. La lectura alternada es de Éxodo y Números. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así,
como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaban cerca. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que anduviesen de día y de noche. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí. Leeré de la Biblia. Éxodo. Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas se quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Leeré de la Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Moisés hizo avanzar una nación a la adoración de Dios en espíritu en vez de materia, e ilustró las grandes capacidades humanas del ser concedidas por la mente inmortal. Así como los hijos de Israel fueron guiados triunfalmente a través del Mar Rojo, el oscuro flujo y reflujo de las mareas del temor humano, así como fueron conducidos a través del desierto, caminando cansadamente a través del gran yermo de las esperanzas humanas y anticipando el gozo prometido. Así la idea espiritual guiará todos los deseos justos en su pasaje del sentido al alma, de un sentido material de la existencia al espiritual, hacia la gloria preparada para los que aman a Dios. Hijos de Israel, los representantes del alma, no del sentido corporal, los vástagos del espíritu, quienes habiendo luchado con el error, el pecado y el sentido, están gobernados por la ciencia divina.
Miqueas: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Juan: La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amas al Señor su Dios, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandato incluye mucho, hasta la renuncia a toda sensación, afecto y adoración meramente materiales. Este es el dorado del cristianismo. Entraña la ciencia de la vida y reconoce solo el control divino del espíritu, en el cual el alma es nuestro amo y el sentido material y la voluntad humana no tienen lugar. Adoramos espiritualmente solo cuando dejamos de orar materialmente. La devoción espiritual es el alma del cristianismo. La adoración por medio de la materia es paganismo. Los rituales judaicos y otros no son sino símbolos y sombras de la adoración verdadera. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mateo: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Primera a los Corintios. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando nuestro gran maestro vino a Juan para ser bautizado, éste se sorprendió. Leyendo sus pensamientos, Jesús agregó: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Las concesiones de Jesús, en ciertos casos, a los métodos materiales, eran para el avance del bien espiritual. Como antaño, el Espíritu del Cristo, que quita las ceremonias y las doctrinas de los hombres, no es aceptada hasta que los corazones humanos son preparados para ello. Nuestro bautismo es la purificación de todo error. Nuestra mira, un punto más allá de la fe, debiera ser encontrar los pasos de la verdad, el camino a la salud y la santidad. Debiéramos esforzarnos por alcanzar la altura del Horeb, donde Dios es revelado.
y la piedra angular de toda construcción espiritual es la pureza. El bautismo por el Espíritu, que lava el cuerpo de todas las impurezas de la carne, significa que los de limpio corazón ven a Dios y están acercándose a la vida espiritual y su demostración. Si hemos triunfado suficientemente sobre los errores del sentido material como para permitir que el alma mantenga el control, aborreceremos el pecado y lo reprobaremos bajo toda máscara. Los dolores del sentido son saludables si desarraigan las falsas creencias placenteras y trasplantan los afectos desde el sentido al alma, donde las creaciones de Dios son buenas y alegran el corazón. Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó ahí. Primera a los Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Pruébese cada uno a sí mismo, como así del pan, y beba de la copa. Nuestra Eucaristía es la comunión espiritual con el único Dios. Nuestro pan, que desciende del cielo, es la verdad. Nuestra copa es la cruz. Nuestro vino, la inspiración del amor, el trago que nuestro Maestro bebió y encomendó a sus seguidores. El verdadero sentido se pierde espiritualmente si el sacramento es confinado al uso de pan y de vino. Los discípulos habían comido, sin embargo, Jesús oró y les dio pan. Esto hubiera sido absurdo en un sentido literal, pero en su significado espiritual fue natural y bello. Jesús oró, se retiró de los sentidos materiales para refrescar su corazón con vistas más luminosas, con vistas espirituales. La Pascua que Jesús celebró con sus discípulos en el mes de Nisan, en la víspera de su crucifixión, fue un acontecimiento luctuoso, una cena triste tomada al declinar el día, en el crepúsculo de una gloriosa carrera, mientras las tinieblas descendían rápidamente en derredor. Y esta cena puso fin para siempre al ritualismo de Jesús o sus concesiones a la materia. Sus seguidores,
tristes y silenciosos, previendo la hora de la traición a su maestro, participaron del maná celestial que antaño había alimentado en el desierto a los perseguidos seguidores de la verdad. Su pan efectivamente descendió del cielo. Era la gran verdad del ser espiritual que sanaba a los enfermos y echaba fuera el error. La vida es real y la muerte es la ilusión, una demostración de las verdades del alma a la manera de Jesús. Resuelve las visiones oscuras del sentido material en armonía e inmortalidad. Si todos los que alguna vez compartieron el sacramento hubieran realmente conmemorado los sufrimientos de Jesús y bebido de su copa, habrían revolucionado el mundo. Si todos los que buscan conmemorarlo por medio de símbolos materiales tomaran la cruz, sanaran a los enfermos, echaran fuera los males y anunciaron el Cristo o la verdad a los pobres, el pensamiento receptivo, traerían el reinado de los 1000 años. Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Marcos. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Era la hora 3:00 cuando le crucificaron. Durante su noche de tristeza y gloria en el huerto, Jesús se dio cuenta del error absoluto de una creencia en cualquier posible inteligencia material. La congoja del abandono y los golpes de la ignorancia intolerante lo hirieron cruelmente. Sus discípulos dormían. Él les dijo: ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? No podían velar con aquel que, esperando y luchando en silenciosa agonía, mantenía sin una queja la guardia sobre un mundo. No hubo ninguna respuesta a ese anhelo humano, y así Jesús se volvió para siempre de la tierra al cielo, del sentido al alma. Cuando el elemento humano en él luchaba con el divino, nuestro gran Maestro dijo: No se haga mi voluntad, sino la tuya, a saber que no sea la carne, sino el espíritu, lo que esté representado en mí.
Esta es la nueva comprensión del amor espiritual. Da todo por el Cristo o la verdad. Bendice a sus enemigos. Sana a los enfermos. Echa fuera el error. Resucita a los muertos de sus delitos y pecados. Y predica el evangelio a los pobres, a los mansos de corazón. Solo perdiendo el sentido falso acerca del alma, podemos ganar el eterno desarrollo de la vida, como la inmortalidad sacada a luz. Marcos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Lucas. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Por todo lo que los discípulos experimentaron, se volvieron más espirituales y comprendieron mejor lo que el Maestro había enseñado. Su resurrección fue también la resurrección de ellos. Los ayudó a elevarse a sí mismos y a otros del embotamiento espiritual y de la creencia ciega en Dios a la percepción de posibilidades infinitas. Necesitaban esta vivificación, pues pronto su querido Maestro se elevaría de nuevo en el reino espiritual de la realidad y ascendería mucho más de lo que ellos podrían percibir. Como recompensa por su fidelidad, Él iba a desaparecer para el sentido material en aquel cambio que desde entonces ha sido llamado la ascensión. Qué contraste entre la última cena de nuestro Señor y su último desayuno espiritual con sus discípulos en las radiantes horas matutinas
en la gozosa reunión sobre la ribera del mar de Galilea. Su tristeza se había convertido en gloria y la aflicción de sus discípulos en arrepentimiento. Los corazones disciplinados y el orgullo reprendido. Convencidos de la infructuosidad de su labor en las tinieblas y despertados por la voz de su maestro, cambiaron sus métodos, se apartaron de las cosas materiales y echaron su red a la derecha. Al discernir de una nueva manera al Cristo, la verdad, en la ribera del tiempo, fueron capacitados para elevarse un tanto desde la sensación mortal o el entierro de la mente en la materia, hacia la renovación de la vida como espíritu. Esta reunión espiritual con nuestro Señor en el amanecer de una nueva luz es el alimento matutino que los científicos cristianos conmemoran. Ellos se inclinan ante el Cristo, la verdad, para recibir más de su reaparición y comulgar en silencio con el principio divino, el amor. Celebran la victoria de su Señor sobre la muerte, su probación en la carne después de la muerte, la ejemplificación de la probación humana y su ascensión espiritual y final sobre la materia o la carne, cuando se elevó fuera de la vista material. Como maestro, como nuestro maestro, tenemos que alejarnos del sentido material para entrar en el sentido espiritual del ser. Ahora les invito a todos a rodearse en comunión silenciosa, concluyendo con la repetición audible del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos el himno número 1. Enaltecido serás tú, oh Dios de amor y de bondad. Henchido de tu gloria está en el ancho y puro cielo azul. Himno número 1.
Leeré la declaración científica del ser del libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa, 1 de Juan, 3 verso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.